reciba su asiento. Ya vamos a estar recibiendo al predicador de este segundo mensaje de la palabra del Señor. ¡Qué bellas son!, dice la Biblia. ¡Qué bellas son! Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a estar recibiendo a nuestro querido hermano Jafet Abreu. Le vamos a estar saludando. Vamos a estar recibiendo al mocito, como decían antes los hermanos, porque somos meros vasos de barro que Dios usa por su infinita misericordia, porque para Él es la gloria y la honra. Dice la Biblia: no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre sea la gloria. Dios bendiga a nuestro hermano Jafet Abreu, amén. Amén. Gloria a Dios para siempre. ¿Cómo está con calor? ¿Con sueño? Que el Señor le bendiga, hermano. Estamos muy felices realmente de estar en esta actividad que ya llevamos, creo que 3 meses preparándola, aunque no parezca. Pero el objetivo que tenemos es, como se llama nuestro ministerio Tabernáculo de la Palabra, es que la palabra de Dios alumbre. ¿Por qué? Porque en un mundo de tinieblas, en un mundo de profundos problemas sociales como los que tenemos hoy, asesinatos, muerte, como dice Francis Schaeffer, muerte en la ciudad, la verdad que la única medicina que tiene este mundo es el Evangelio. Y por eso la luz del Evangelio tiene que resplandecer. Y en la medida en que cada uno de nosotros se capacite en cuanto a la Escritura, en cuanto a la doctrina, mejor equipados estamos para poder enfrentar este mundo. Porque en cierto sentido, el mundo es hostil al Evangelio, ¿cierto? A veces es difícil el camino, tenemos esa hostilidad de parte del mundo, pero algún día tendremos la victoria cuando venga el Mesías a gobernar este mundo. Y de eso un poco nos hablaba el pastor Humberto, y yo ahora voy a hacer el papel de hermano, porque voy a presentar la versión distinta o alternativa que tiene el dispensacionalismo, que se conoce como el pacto o la teología pactual. Yo sé que muchas de las cosas que voy a hablar quizás no las va a entender de inmediato, pero las estamos grabando para que lo vuelva a ver si es necesario. Pero es importante. En las redes sociales abundan cantidad de videos de gente que habla, pero muchos de ellos ni siquiera entienden lo que hablan. Y eso es muy lamentable. Y tengo que decirlo porque es parte de lo que yo creo y de lo que soy como persona. Lamentablemente las iglesias pentecostales han perdido muchos años cantando y danzando, y no estoy en contra de aquello, pero nos han edificado la palabra. Y debido a eso han venido distintas corrientes de prosperidad, otras extremas, como algunas que vamos a hablar el día de hoy. Y lamentablemente la gente que no está firme en la roca es arrastrada por estas corrientes doctrinales, por moda distinta, en fin. Y por eso estamos hoy. Así que yo desde ya me disculpo porque a veces no soy lo sencillo en mi lenguaje que me gustaría para ofrecer, pero cada uno de nosotros tenemos nuestras particularidades propias y es difícil el cambio, pero intento con la ayuda de Dios que el tema que hoy podamos abordar sea comprensible. Bueno, así que voy a invitar a que podamos leer la palabra del Señor en el libro de Gálatas capítulo 4, versículo 21. Busque en sus Biblias el libro de los Gálatas, esta extraordinaria carta del apóstol Pablo, probablemente junto con Romanos son de las 2 cartas más extraordinarias en cuanto a la doctrina que escribió el apóstol. Y este tema que a mí me parece que por lo menos en la lectura de Gálatas queda muy claro, sobre él se ha edificado, como vamos a ver, esta doctrina, y es muy importante poder conocerlas, comprenderlas y reflexionar. La reflexión, después de que uno escucha la palabra, es tremendamente importante porque uno va discriminando qué es lo que realmente es más bíblico de aquello que no lo es. ¿Okay? Entonces vamos a leer el libro de los Gálatas, capítulo 4, versículo 21, en el nombre del Señor. Y si usted me acompaña, nos ponemos en pie en reverencia a la palabra. Vamos a hacer como nuestra enseñanza evangélica. ¿Okay? Libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 21. Adelante leemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley?
Esa es una pregunta retórica que hace Pablo. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava Agar, el otro de la libre, Sarai. Pero el de la esclava nació según la carne. Aquí evidentemente Pablo no está hablando en forma literal. Más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, lo aclara el apóstol Pablo de inmediato, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junta con sus hijos, está en esclavitud. Más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque escrito está: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Que Dios le bendiga, mi hermano. Puede, hermana querida, también tomar su asiento. Bueno, tenemos ante nuestros ojos probablemente la alegoría en cierto sentido más clara que entrega el apóstol Pablo en relación a los dos pactos o testamentos. Lo primero que está diciendo el apóstol es que así como hubo dos mujeres de Abraham, al cual se le dieron todas las promesas, porque gran cantidad de promesas incluidas, más adelante, la iglesia, en parte, fueron dadas a Abraham. Abraham, lo sabemos que fue considerado el padre de la fe, pero aquí toma estos elementos el apóstol Pablo para hacer un contraste muy evidente entre el antiguo pacto, que estaba fundamentado en la ley, y el nuevo pacto, que está fundamentado en la gracia. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Dice que quienes están vinculados a Agar, esto es, a la ley, el destino que tienen en cuanto a la salvación no es otro que la esclavitud. Y esto lo voy a explicar brevemente porque espero que sea comprensible. ¿Por qué razón dice esto el apóstol Pablo? Porque la ley no tuvo ni nunca ha tenido el propósito de salvar. Los judíos estaban fundamentados como religión nacional y como pueblo nacional en la ley de Dios. Pero ellos no pudieron ser salvos, ya que la misma historia demostró con creces que Israel fracasó una y otra vez, cayendo en pecado, rompiendo el pacto, yéndose en pos de dioses ajenos, y Dios levantó una y otra vez profetas, jueces, sacerdotes que llamaban al pueblo al arrepentimiento, pero el hecho objetivo es que Israel, sin el nuevo pacto que se reveló en Jesucristo, tuvo como destino la esclavitud, es decir, la muerte. Y eso es lo que representa este hijo de Agar, Ismael. En cambio, y como contraste, los hijos de la libre no están fundamentados en el pacto sinaítico, en el pacto del monte donde Dios les dio la ley, sino que su fundamento es la promesa. Y alguien puede decir, ¿cuál promesa? Porque yo, que estoy toda mi vida en la iglesia, recuerdo que había el hijo de la hermana Juana. ¿Vamos a ponerle el hijo de la hermana Juana aquí? No, problema, ya. El hijo de la hermana Juana estaba en la droga, era borracho, era un zángano, y de repente llegaba al final del culto, se sentaba atrás y le decía, ¿cómo está Juanito? Bien, y estaba perdido el hombre. ¿Y por qué está bien si está en la droga, dejó a tu mujer, le pegaste a tu esposa? No, estoy bien porque soy hijo de la promesa. Gloria a Dios. Y eso lo escuchaba yo, y por años yo no entendía por qué esas personas se atribuían en las condiciones que estaban ser hijos de la promesa. Entonces esta palabra, y que hemos leído ahí en el versículo 28, dice: así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa,
no está hablando, y quiero que esto lo entienda, de que por una promesa etérea, eventual, un hombre o una mujer que es hijo de un cristiano va a ser salvo de forma mágica. Porque ese es el sentido que le da. O sea, tú estás perdido, pero mágicamente te vayas a salvar. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que la consumación de nuestra salvación, porque fue promesa de Dios, se hizo efectiva en la muerte de Cristo. De tal manera que la promesa que Dios le dio a Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 1, en ti serán benditas las familias de la tierra y poseerán la tierra. Esa promesa escatológica de poseer la tierra, de salvación y de bendición, se cumplió en Cristo el Mesías. Y en esa promesa nosotros no somos hijos de la ley. Por eso no nos vamos a perder. Nosotros somos hijos de la promesa que un día vendría el Mesías para morir en la cruz, librarnos del pecado, y en esa sangre vicaria, en ese madero que soportó a Jesucristo, es que tú y yo tuvimos hasta el día de hoy salvación, perdón de pecados y vida eterna. Entonces, se oye a menudo en las redes sociales muchas cosas. Ya habló el pastor con bastante claridad del dispensacionalismo, que evidentemente es un tema que nos excede en esta tarde, pero también, y de otra manera, hay quienes han edificado en base a estos textos bíblicos lo que podemos llamar la teología del pacto. Y yo cuando estudié este tema con profundidad sabía, porque eso es evidente, que la Biblia misma está dividida en dos pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto, es decir, la palabra testamento es sinónimo al pacto. Por lo tanto, pensaba que esto era similar a aquello. Pero la verdad es que cuando vamos profundizando, nos damos cuenta que la misma teología de pronto no se enreda o se enreda en sutilezas que muchas veces nosotros no las captamos, no porque no tengamos la inteligencia de hacerlo, sino porque los hombres que escriben y desarrollan la teología logran ver en una coma, en un silencio, en un punto y coma, algunas cosas que nosotros las pasaríamos por alto. Y en base a esas interpretaciones muy sutiles es que el destino de la iglesia, destino doctrinal, muchas veces se tuerce, se confunde, se nubla, y es deber de los predicadores el poder alumbrar a la iglesia con la palabra de Dios. Yo voy a nombrar algunos, yo creo que no los conocen, pero los voy a nombrar igual, porque me interesa hacer. Estoy predicando y me voy a aprovechar de eso. El pastor nombró a Scofield, varios lo conocen por la Biblia, a Riley, quizás algunos menos, a Cielo Vistius, Coesio. Va a decir a esos tipos, yo no sé quiénes son, ¿cierto? Ahora, ¿por qué los nombro? Porque no quiero hacer un ejercicio de pedantería, pero sí quiero mostrar el abandono en cuanto a la doctrina que tiene la iglesia por décadas. Yo nombré a algunos teólogos que la mayoría no sabe, no los conoce, Turretín, en fin, pero, y esto es lo que quiero decir, que estos hombres desconocidos, raros, han sido tan influyentes en la doctrina que lo que nosotros hoy leemos, que lo que nosotros hoy interpretamos, en muchos casos está influenciado por estos hombres. ¿Me entienden? Yo leo un texto, pero de pronto estoy leyendo a Scofield, si quieren darme cuenta. O leo otro texto y estoy leyendo a Lutero, que es más conocido. O leo otro texto y lo estoy leyendo en base a Calvino. ¿Por qué? Porque la teología tiene un desarrollo que no se detiene, que no se interrumpe, sigue avanzando. Y nosotros, juntamente con heredar la palabra de Dios, también heredamos, en cierto sentido, ciertas tradiciones interpretativas. ¿Me entienden? Por lo tanto, es un deber que nosotros conozcamos nuestra teología cristiana. Mire, yo jugué fútbol, de repente también juego todavía, y si usted me pregunta por el equipo de Francia 98 que fue al Mundial, yo me lo sé casi todo, ¿cierto? Hay hermanas que si me preguntan por la comedia se la saben todas, hasta las que dieron de Marimar como 20 años atrás. ¿Se acuerdan? Se saben los personajes, mira lo que le dijo, y ya le enganchás para el otro día. Pero usted le pregunta de teología de la Biblia y no sabe nada. ¿Cuántos están aquí todavía? ¿Por qué ocurre eso? Porque no ha habido una cultura ni un interés por aprender, por cuestionar, por reflexionar. Amén. Bueno, la
viene de la palabra hebrea barar, que significa en cierto sentido cortar o atar. Y mayormente nosotros la interpretamos como atar. Un vínculo, una relación que se establece entre dos personas. La Biblia Septuaginta emplea la palabra diateque, que denota disposición y consecuentemente un testamento. Aunque para nuestra Biblia la tradición o la palabra que más se ha ocupado es sunteque, del cual se deriva testamento. Vemos, por lo tanto, que sí en la Biblia aparece en reiteradas ocasiones la palabra testamento, pero tiene la siguiente particularidad. ¿Cuál es? Generalmente los testamentos, los pactos de los cuales vamos a hablar sucintamente, todos son unilaterales. ¿Y por qué hago este paréntesis? Porque hoy la teología moderna, mundana, le dice: venga a pactar con Dios. Eso estaría bueno. Entonces, distorsionan deliberadamente lo que verdaderamente es un pacto bíblico. Usted no tenemos ninguna posibilidad de pactar con Dios. ¿Qué voy a pactar yo? ¿Qué voy a ofrecer? Porque el pacto implícitamente contiene promesas, ¿cierto? Contiene obligaciones. En cierto sentido, es una transacción. Y difícilmente un hombre pecador, finito, miserable como yo tiene algo que ofrecer a Dios. Entonces, la doctrina pactual tiene que entenderse en el marco que son disposiciones de parte de Dios para que el hombre, en cierto sentido, viva en armonía y en una relación espiritual con nuestro Creador. El primer pacto, que se conoce como pacto de obras, es el pacto de Adán. Es cierto que la palabra pacto no aparece en Génesis capítulo 1 ni en el capítulo 2, pero indudablemente hay un pacto. Dios establece para Adán ciertas disposiciones en medio de la vida que él desarrolló en el huerto. Le dice: podrás comer de todos los árboles, pero de este árbol de la ciencia no comerás, porque ciertamente el día que comas de este árbol morirás. Todos sabemos que Adán transgredió, que pecó, que fue expulsado del paraíso y murió. ¿Por qué? Porque desobedeció la palabra de Dios y en consecuencia rompió el pacto. El matrimonio también es un pacto, ¿cierto? Y por ciertas condiciones también se puede romper. Y el matrimonio es un muy buen ejemplo para vincular la equivalencia que hay entre los pactos que Dios hace con el hombre. Y la Biblia dice, hablando de Adán, que por un hombre entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Eso lo sabemos todos. Respecto de esto que dice la teología actual, dice, no sé si el micrófono está. ¿Sí? Vamos a hacer una pausa. No, pero creo que es el micrófono. Bueno, a ver si me lo cambian. ¿Tienes? Cambia el micrófono con cable. Cambia el micrófono con cable, por favor. Gloria a Dios. Muchas gracias, hermano Daniel. Ahora se escucha mejor, ¿no? Bueno, son cosas que pasan en el mundo. Bueno, estaba diciendo que Adán, al transgredir el mandamiento, lo que dice la teología pactual es que Adán era el representante de la humanidad en ese momento. Por lo tanto, en su caída, no solamente cayó él, sino que solidariamente todos caímos con Adán. Y eso nosotros, aunque no lo escuchemos de esa manera, lo asumimos. En Adán, dice la Escritura, todos pecaron. Alguien puede decir, ¿por qué? Porque también es difícil comprender. ¿Por qué yo me vi arrastrado a la caída en Adán? Y hay un argumento que lo quiero compartir porque la verdad que tiene algún grado de sentido, es que
las disposiciones de Dios, en lo que llaman también los federalistas o pactualistas el pacto de redención, todo lo que ocurría en este mundo, y esto lo fundamentan en la soberanía divina, todo lo que ocurría en cierto sentido estaba o predeterminado que fuera así, o permitido por Dios, lo cual es una discusión que podemos tener largamente y probablemente no nos vamos a poner de acuerdo. Pero el hecho es que al haber caído Adán, el hombre fue arrastrado, nosotros fuimos todos arrastrados con Adán, y nuestro estado original, que la teología dispensacionalista dice que es de inocencia, pero la teología pactual dice que es un estado de justicia y de santidad. En esa caída, la naturaleza humana sufrió un grave trastorno, lo que Agustín llama el pecado original. El hombre muere, es expulsado, debe ganarse con el sudor de su frente el pan, la mujer debe dar a luz hijos con dolor, y todo esto fue a consecuencia del pecado cometido por Adán. Ahora, ¿cuál es el punto de interés para nosotros? En cuanto a la teología, de eso estoy hablando. Que la teología pactual considera que ese primer pacto de Adán es un pacto de obras. No se llama pacto de obras. Y es difícil al principio que nosotros lo asimilemos, porque nosotros tenemos asociado al pacto de obras, el pacto del monte Sinaí, que efectivamente el pueblo entero juramentaba delante de Dios y delante de Moisés y se comprometía a cumplir la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué se ha catalogado este pacto de Adán como el pacto de obras? Por el hecho de que no era un pacto que estaba vinculado a la gracia de Dios, sino a la obediencia de Adán. ¿Me entienden? Si bien es cierto, no había un compromiso literal y verbal de cumplir con las disposiciones de la ley, sí había un compromiso implícito de Adán de obedecer a Dios. Y sabemos, porque eso también nos pasa a nosotros, que Adán fue desobediente, y esa desobediencia también está en muchos casos en nuestra vida. Entonces, este primer pacto, con las consecuencias que hemos nosotros ya mencionado, es el que de alguna forma determina todo lo que iba a ocurrir después en la historia de la humanidad, en la historia de Israel, y en cierto sentido desde el punto de vista de la teología pactual también en nuestra vida. ¿Cuántos mandamientos le dio Dios a Adán? ¿Cuántos mandamientos le dio? 1. Y no tuvo la capacidad de cumplirlo. Ahora, yo dije hace poco que este pacto de alguna forma determina lo que ocurriría con la humanidad, y no lo digo como algo exagerado, sino porque es literal, porque este pacto quebrantado da pie para un futuro nuevo, para un futuro Mesías. El texto que los teólogos llaman el protoevangelio de Génesis capítulo 3 versículo 15 dice que Dios puso enemistad entre la mujer y la serpiente, porque la serpiente la iba a herir en la cabeza con el talón o con el calcañar. Esto de alguna forma, y lo entendemos así, estaba profetizando que a través de una mujer iba a ser pisoteada la serpiente. Y esto fue, como lo sabemos por la historia, a través de María, que a través de ella vino Jesucristo el Mesías. Amén. Otro punto. La idea de muerte en la Biblia no es aniquilación. Si usted va al diccionario, usted va a leer muerte, va a decir cese de la vida. Entonces se acabó. Para la cosmovisión cristiana no existe el cese de la vida. Nosotros no somos eternos, porque el eterno no tiene principio ni final, pero sí somos, en cuanto al alma, inmortales. En el sentido de que nuestra existencia espiritual tiene un comienzo, pero no tiene un final. Amén. Y cuando la Biblia habla de muerte, está hablando de separación con Dios. Separación en el sentido espiritual, en el sentido físico, pero también lo que la Escritura o la teología también habla de la muerte eterna. Dice Germán Bavín: mantenemos con Adán la misma relación que con Cristo,
La culpa y la muerte son nuestro destino debido a su transgresión y somos justificados por la justicia de Cristo. Así Adán es un tipo de Cristo, es nuestro representante, es decir, cabeza de nuestro pacto. Lo que establece este pacto de obras como consecuencia es que así como hubo un Adán transgresor, vendría un nuevo Adán que sería vivificador. Dice también que el mandamiento probatorio demuestra que Adán no fue solo el ancestro, sino también la cabeza y el representante de toda la raza humana, y su conducta fue decisiva para todos. De igual manera que el destino de todo el cuerpo está en la cabeza, que piensa, juzga y decide por todos los órganos, el destino de la humanidad se puso en manos de Adán. Si no hubiéramos podido ser sujetos a condenación en Adán sin nuestro consentimiento, tampoco podríamos haber sido aceptados en la gracia en Cristo sin nuestra participación. Herman Bailey dice que así como la solidaridad que se efectuó en el pacto adámico en Adán nos condena a la muerte, esa misma solidaridad a la cual no tuvimos ninguna participación en Cristo nos permite volver espiritualmente a la vida. Tampoco podríamos haber sido aceptados en la gracia en Cristo sin nuestra participación. El pacto de obras y el de la gracia se sostienen o caen juntos. Como seres humanos, todos estamos juntos, unidos no solo por sangre, sino por la participación común en la bendición y en la maldición, el pecado, la justicia, la vida y la muerte. Amén. Barín dice que tanto en la condenación, en la muerte, en la aflicción, la esperanza, la glorificación, en cuanto a raza humana, estamos todos vinculados. Eso es lo que podemos decir en cuanto al pacto de gracia. Hay teólogos que dicen que este pacto de gracia estuvo precedido por un pacto de redención, que fue un consejo en la eternidad pasada, en el cual Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo determinó lo que ocurriría con la humanidad en cuanto al plan de salvación, según como la Trinidad así lo quiso expresar, y que este pacto de redención precedería al pacto de gracia, de obras, y también al pacto de gracia. Otra postura dice que solamente hay un pacto, que es el pacto de gracia, y que todos estos otros pactos de alguna forma convergen para facilitar la aparición del Mesías y la consumación del plan de redención. Por lo tanto, hay distintas posturas. Yo al final voy a decir que lo que creo yo, y ustedes después me dicen lo que usted cree, pero lo importante es que nuestra visión sea lo más bíblica posible. Bueno, Amén. ahora, el pacto de gracia, que como dijo delante el pastor, y estoy de acuerdo, la mayoría lo entendemos muy bien, tiene, en cuanto a la teología, un soporte que es más fácil de comprender, por lo menos para las personas que han llevado un tiempo en el Evangelio. ¿Cuál es? Es la distinción que hizo Martín Lutero entre la ley y el Evangelio. Como yo dije al principio, la ley condena, la ley se introdujo, dice el apóstol Pablo, para que el pecado abundase, y eso estaba diciendo que lo que hace la ley en definitiva es mostrar mi pecado, incluso condenarme, pero frente a esa ley que condena está el Evangelio, que es donde mi alma pecadora, mi alma caída, mi alma muerta es resucitada, transformada y glorificada en las manos de Dios. Amén. Entonces, esta diferenciación que hizo Martín Lutero entre la ley, el pacto de obras y la gracia, que es equivalente al Evangelio, muestran la incapacidad de, en el caso de la ley, de salvar al hombre, porque solamente la ley conduce a la muerte. Y también demuestra que la obediencia, que fue fundamental en el pacto de obras, no tiene ningún asidero, porque no tiene ningún poder de salvación, porque nadie puede por sí mismo guardar la ley de Dios. Amén. El pacto de obras estaba sujeto a la eventualidad de la obediencia incierta de un hombre cambiante, en tanto que el pacto de gracia descansa sobre la obediencia de Cristo como mediador, obediencia absoluta. Frente a la desobediencia de Adán, que trae como consecuencia la muerte, aparece la obediencia de Cristo, cuya consecuencia es la salvación. Cristo fue tan obediente
que dice la Escritura que Él se hizo obediente hasta la muerte. Amén. Oiga, usted es más desobediente que yo. O yo soy más desobediente que usted. Si tuviéramos aquí que mostrar nuestra desobediencia, nos faltarían diapositivas de PowerPoint. Pero Cristo fue obediente hasta la muerte. Y en cierto sentido Él es nuestro ejemplo. Ahora, ¿qué consecuencia tuvo la obediencia de Cristo? Esto es importante. Que a través de su obediencia, Él cumplió la ley y por lo tanto satisfizo la demanda de la ley. ¿Me entienden? Porque ninguno de nosotros lo cumplió, ni los pasados ni los que vendrán, pero Cristo en su perfecta obediencia cumple la ley. Por lo tanto, al cumplir Cristo la ley, de alguna forma Él inaugura una nueva era donde se acaba la maldición adámica y comienza la bendición en Jesucristo. El pacto como fenómeno histórico se perpetúa en generaciones sucesivas e incluye muchos en quienes el pacto de vida jamás tiene efecto. He leído esto por lo siguiente. El pacto de obras, y esto es lo que dicen los teólogos del pacto, yo no lo creo, lo aclaro, pero lo que ellos dicen, que como en los patriarcas, llámese Abraham, Isaac y Jacob, la promesa de Dios era para toda la descendencia, en lo que dicen ellos, quienes pertenecen al pacto, es decir, los cristianos que creen en esta doctrina, no solamente tienen las bendiciones prometidas a los patriarcas, sino también sus hijos. Y usted puede decir, amén, pero escucha un poco más. ¿Cómo usted, hablo desde lo teológico, asegura que su hijo va a ser cristiano? No, eso es lo que todos quisiéramos, ¿cierto? Que sea guiado. Pero la experiencia demuestra que incluso muchos hijos de tremendos predicadores han sido tremendamente paganos. Por lo tanto, lo que quiero decir es que la aplicación pactual de Israel, de Abraham, del pueblo del Antiguo Testamento, no es aplicable a la realidad de la iglesia cristiana. ¿Me entienden? Y si no, hágame la mano y lo repetimos de nuevo. Pero no podemos establecer una equivalencia entre las promesas generacionales de Israel con lo que ocurre en la iglesia. Y hago un paréntesis. ¿Cuántos predicadores hablan de maldiciones generacionales? Muchos. Ahí. Hasta por allá arriba sube la espuma. Y yo pregunto, ¿dónde está el fundamento bíblico de eso? Exacto. Porque es cierto, la Biblia dice que Dios maldice hasta la cuarta generación de aquellos que le aborrecen, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿en qué pacto? ¿En el nuevo pacto? ¿En el antiguo pacto? ¿En el pacto de obras? Después lo conversamos. Por lo tanto, cuando nosotros intentamos hacer aplicaciones pactuales a la vida de la iglesia cristiana, tenemos que razonar para no enseñar cosas que no tengan consistencia bíblica. ¿Amén? Amén. Otros también creen que, y esto, escúchenlo con alta atención, aunque no lo entienda ahora, pero escúchenlo porque es importante. Otros creen que el fundamento de la doctrina pactual es la doctrina de la elección. No sé si se entiende. Superponen, para que todo el engranaje teológico funcione para lo que ellos creen, superponen la doctrina de la elección como fundamento para la teología pactual, lo cual es tremendamente difícil de poder sobrellevar como doctrina. En primer lugar, ¿cómo usted sabe que fue elegido o no fue elegido? ¿Lo puede saber? La verdad que es muy difícil, es un gran misterio. Agustín habló de la iglesia visible y la iglesia invisible. En segundo lugar, suponiendo el caso que yo sea elegido, es una suposición, ¿cómo entiendo mi pertenencia a un pueblo pactual? Porque incluso Jesús, cuando habló en el Nuevo Testamento de la cizaña y el trigo, de las ovejas y los cabritos, en ningún momento establece
que todos aquellos que pertenecen al pacto son salvos. ¿Me entienden? No existe eso. Tal es así, y hoy día me vino un rema en la mañana, leyendo la Biblia, que cuando Jesús va a la casa de Zaqueo, y usted lo puede leer en su casa, la gente no quería que Jesús se encontrara con Zaqueo porque era un pagano, ¿cierto? Es como que si yo fuera, no sé, ¿cómo le llaman? Un traficante, y Jesús me va a visitar. La gente dice, mira, Jesús está perdido, si es el traficante. O como lo cuestionaban cuando había una mujer que era probablemente una prostituta que estaba a sus pies. El caso es que van estos hombres cuando ven a Jesús que va a juntarse con Zaqueo, y entre líneas se entiende que intentan decir: Jesús, no vayas, porque eres un pagano. ¿Sabe cuál es la respuesta de Jesús? Que él va a visitar a Zaqueo porque era israelí, porque este hombre también es hijo de Abraham. ¿Qué quiere decir esto? Que los judíos en su teología también entendían que tenían una pertenencia salvífica por ser descendientes según la carne de Abraham. ¿Qué quiero decir con esto? Que a diferencia del judaísmo actual, la iglesia no es salva por un sentido de pertenencia. No es salva porque el papá fue cristiano. No soy salvo si mi abuelito fue cristiano. Yo soy salvo, o eventualmente puedo ser salvo, si yo tengo un encuentro con Cristo. Amén. Si Cristo se me aparece a mí. Como dijo una vez un teólogo español, Dios no tiene nietos, tiene hijos. Amén. Por lo tanto, las aplicaciones del pacto de obras no siempre se corresponden en cuanto a lo que enseña la palabra de nuestro Dios. Voy a intentar pasar rápido porque entiendo que el tiempo avanza. Hubo, dentro de los pactos de gracia, se considera también el pacto que Dios hizo con Noé. Que Dios se enoja y jura erradicar al hombre y a todo ser viviente sobre la faz de la tierra. Eso todos lo sabemos. ¿Dónde está lo interesante de este pacto? Que se le llama también el pacto natural, en que en ningún momento Dios hace una promesa de salvación espiritual a Noé. ¿Me entienden? Él no dice que lo va a salvar. Lo va a salvar del diluvio, pero no lo va a salvar el alma. Porque hasta ese momento, la revelación de Dios, que es progresiva, no consideraba la salvación como la entendemos nosotros hasta aquí. Si bien es cierto, Noé obedeció y por su fe condenó al mundo, porque sí había fe, pero eso no significa que a raíz de esa obediencia de Noé, Dios estableció las mismas promesas, por ejemplo, que hizo en el caso de la obediencia de Abraham. ¿Cuál es la promesa o la bendición que tuvo Noé por haber obedecido? Génesis 8, 21 y 22 dice: no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir a todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno en tierra. Lo que Dios le dice, en otras palabras, a Noé, es que no iba a castigar nuevamente la tierra, como lo había hecho en el caso de Adán. Y tampoco el hombre iba a sufrir un perjuicio en cuanto a humanidad. La revelación del pacto de gracia ya apuntaba hacia bendiciones terrenales hasta este momento y temporales. Estas bendiciones eran en absoluto necesarias para el cumplimiento del pacto de gracia. En el pacto con Noé aparece claramente el carácter general de estas bendiciones y se confirma la continuidad de ellas. Luego del pacto de Noé, voy a referirme en algunos minutos al pacto de Moisés. Yo dije que todos lo conocemos. Dios le da la ley en el monte, todo Israel jura cumplir la ley, cuyo primer mandamiento irónicamente era: no tendrán dioses ajenos delante de mí ni te inclinarás a ellos. Y el primer mandamiento fue el que quebrantaron precisamente con el becerro de oro. De tal manera que en este pacto se ve claramente que aunque el pueblo se comprometió, y este pacto también era de obediencia,
fue totalmente incapaz e insuficiente para cumplir la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es lo que llama la atención de este pacto con Israel? Es que Dios, cuando hace este pacto, se compromete a ser el Dios de ellos. ¿Me entienden? Este es un elemento importante. Porque conmigo Dios no está comprometido a ser mi Dios. Porque yo no soy Israel. ¿Me entienden? Dios es el Dios de Israel. Hablo del Antiguo Testamento. ¿Y qué implicancia tiene esto? Que la promesa que Dios le dio a Abraham de tener una gran generación, descendencia, empieza en cierto sentido esa promesa a encaminarse en Israel. Porque había un sentido de pertenencia espiritual y carnal, pero no solamente había un sentido de pertenencia. Israel, a pesar de todos los fracasos que tuvo y que iba a tener y que Dios sabía, ya se había comprometido a ser el Dios de ellos, a no dejarlos solos, a no abandonarlos, a no aniquilarlos. Hasta Noé, Dios quiso aniquilar a la humanidad. Israel pecó millones de veces, pero Dios mostró una misericordia infinita con Israel. El libro de Oseas se la muestra más evidente. Cómo tipifica a esa mujer adúltera que va en pos del pecado y poco a poco se aleja de su marido. Y ya, yo esto me lo figuro por la fe, en cierto sentido, cuando estaba en lo último, en la miseria, en la condición humana más deplorable que puede haber en cuanto al pecado, en la impureza, pero hasta ahí está la misericordia de Dios. Entonces, en el libro de Oseas vemos que este Israel, al cual Dios le prometió que siempre iba a ser su Dios de forma eterna y perpetua, a pesar de su condición, Dios no lo abandona. ¿Por qué razón me gusta esto? Porque en cierto sentido demuestra que el pacto mosaico o de la ley, si bien es cierto, es un pacto de obra porque está basado en la obediencia, a la vez también es un pacto de gracia porque demuestra el favor merecido de Dios para un pueblo transgresor. Aleluya. De tal forma, y esto lo dice una frase bien breve, adelantándonos ya a lo que viene, el contraste entre lo que hablamos en la ley del Evangelio se hace valer mediante el contraste entre el pacto de obras y el pacto de gracia. El pacto davídico, yo solamente lo voy a mencionar, todos sabemos que Dios hizo un pacto con David y le dijo que su reino iba a ser para siempre. Sabemos que se cumplió en el Mesías. La pregunta de este pacto es, ¿hizo algo David para merecer esto? No. ¿Tenía Dios para con David un compromiso de fidelidad como tenía con Israel? No. ¿Por qué lo hizo? Por gracia. Por amor. Como dice Dios, los amaré de pura gracia. Luego de todos los pactos que hemos mencionado, y aquí empieza la cosecha, tengo que reconocerlo. Aleluya. Hay distintas vertientes, yo escogí esta porque creo que es más bíblica. De todos los pactos del Antiguo Testamento, el que podemos considerar fundamental como incorporado dentro de gracia es el pacto de Abraham. Todos sabemos que su esposa era estéril y no podía tener hijos, que la regaló 2 veces a la mujer, Abraham mintiendo, y Dios la preservó, porque podía haber enseñado a su esposa cuando estuvo con Abimelech, pero Dios tenía un plan con Abraham. ¿Cuál era el plan? No solamente que le iba a dar la tierra para poseer, que eso está en Génesis, como dije, capítulo 12, versículo 1, no solamente que iba a tener una gran nación, esto es a mi modo de ver, lo más importante de las promesas que Dios hace con Abraham está en el capítulo 17. ¿Qué dice aquí? Versículos 7 al 10. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en generaciones por pacto perpetuo para ser su Dios y el de su descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré Dios de ellos. Este será mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado varón, todo varón entre vosotros.
Cuando vemos que Dios, y lo puse deliberadamente al revés, porque tendría que haber empezado con Abraham, pero escogí hacerlo de esta forma. Cuando Dios juramenta a Israel que iba a ser su Dios, que siempre iba a estar con ellos y que nunca los iba a abandonar, Dios no estaba estableciendo un nuevo pacto, estaba reafirmando la palabra que Dios ya le había dado a Abraham. ¿Me entienden? Por lo tanto, lo que demuestra eso es que la fidelidad de Dios a su palabra, a lo que Él promete, no está puesta en duda en primer lugar, y en segundo lugar, nada puede cambiar esa palabra. Amén. ¿Usted cree que Dios es variable? No. Nosotros somos variables. Va a ir al culto, sí, voy a ir mañana, y no llega. Pastor, yo el lunes me comprometo a orar de 5 a 6 y se despertó como a las 9. Porque no tenemos capacidad de cumplir nuestra palabra. Pero Dios es tan fiel. Todos dicen amén. Amén. Y ahora me pongo pentecostal. Gloria. Dios es tan fiel que a pesar de lo que pueda hacer Israel y de lo que hizo, Dios lo sigue amando. ¿Qué pasa si usted tiene su esposo y lo engaña con 10 hombres o 10 mujeres? Ese matrimonio ya no dura, ¿cierto? Por orgullo, por dignidad, porque a veces la gente por lo que quiere. Dios en cierto sentido, lo dice el profeta Ezequiel, ve a Israel como una ramera terrible. Dice que la vio sucia en sus sangres. Dios no desconoce la condición de Israel, como tampoco desconoce nuestra condición, pero Él es fiel a su palabra. Y la promesa más extraordinaria de la cual se deriva el pacto de gracia es la que está en el capítulo 22, 18. En tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Por cuanto obedeciste mi voz. Abraham, como símbolo del pacto de gracia y como prefiguración del Mesías, tuvo obediencia. Tuvo obediencia. Yo no estoy estableciendo tipológicamente una tipología teológica. Lo que estoy diciendo es que en cierto sentido, y por eso lo escogí y dije que era de mi cosecha, en Abraham se viene prefigurando el plan de salvación. El pacto de Dios con Abraham es la base del pacto de gracia para su simiente, Israel, y para la humanidad que cree en Cristo el Mesías. En este pacto Dios promete a Abraham, número 1, una gran descendencia, número 2, que heredará la tierra, pero lo más importante es que la plenitud de la humanidad en cuanto a la salvación, al perdón, a la gracia y a la misericordia está cimentada sobre el pacto de Abraham. De esto se deriva lo siguiente: 1, que Israel es el pueblo del pacto no por su fidelidad, sino por la fidelidad de Dios. 2, el pacto de gracia que le fue prometido a Abraham a través de Cristo, a través del único descendiente que tenía, que esto es Isaac, en la base del nuevo pacto. En cierto sentido también podemos decir que ese único hijo de Abraham representa al unigénito hijo del Padre. Amén. Y esto fue, y le llaman la dispensación de la libertad. El interés en la teología del pacto ha ido de la mano con el interés en el desarrollo histórico del plan de Dios, desde la promesa y hasta el cumplimiento, y el relato de Abraham con la promesa de una familia mundial ha sido la característica central de esa narrativa mayor. Es, por tanto, el pacto abrahámico y no el mosaico el que establece las condiciones según las cuales las personas de todas las naciones pueden tener parte en el Israel de Dios. Aquí quiero hacer una aclaración. Oímos muchas veces en la iglesia que de alguna forma la ley es importante, y Pablo lo dice porque nos conduce a Cristo, ¿cierto? Pero esa ley difícilmente podía salvar, ya lo dijimos. En cambio, y como una nueva perspectiva, por lo menos para lo que habitualmente escuchamos, parte del plan de salvación estuvo en Cristo, pero estuvo prefigurado en este pacto abrahámico. Zwinglio, el reformador suizo, defendió la incorporación de los cristianos en la simiente de Abraham a través de la promesa, pero también defendió, cosa que yo ya dije que está puesta en duda,
la incorporación de los hijos de los cristianos. ¿Qué dice su libro? Entramos y permanecemos solo por gracia, solo en Cristo y solo por fe, en el pacto, desde la teología pactual. Los muchos descendientes han sido infieles al pacto que juraron, pero Jehová ha sido fiel al pacto que juró a Abraham. La promesa de una familia mundial y de la herencia de toda la tierra aún estaría por cumplirse, pero no gracias a la obediencia de la nación, sino a la obediencia de ese único descendiente de Abraham, Jesucristo. ¿Y qué dice la Escritura? Romanos capítulo 5, versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Gloria a Dios. Y ya vamos acercándonos al final. Por lo tanto, dicho todo esto, primero, letra número 1a, el antiguo pacto con Israel es la preparación necesaria para el nuevo pacto en Cristo. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. Si no, dígame que no y lo contrastamos. El pacto con Israel prefigura entonces y prepara el camino para Cristo. 2. En la plenitud del tiempo, la humanidad común, todos judíos y gentiles, se reconcilian en el hombre Jesucristo en la cruz. A diferencia, como lo dijo el pastor Humberto, de la teología dispensacionalista, que muestra que Israel y la Iglesia son dos pueblos diferentes, en el caso de la teología actual muestra una reconciliación, y como dice el libro de Efesios, el gran misterio es que dos pueblos hizo uno. Tras la caída, las primeras promesas de gracia que Dios dirige a Adán y Eva tienen que ver con toda la raza humana, no solamente con ellos. 3. Es por ello que no existen dos pueblos, judío y gentil, sino uno solo, del cual Cristo es la cabeza. Cristo es la cabeza de la iglesia. 4. En su carácter de postrer Adán, Cristo obtuvo la vida eterna para los pecadores como recompensa por, lo que hablamos hace un ratito, su fiel obediencia y de ninguna manera como un inmerecido regalo de gracia. 5. Por lo tanto, el nuevo pacto no es una renovación del pacto sinaítico, sino un mejor pacto fundado sobre mejores promesas por un mejor mediador, esto es, Jesucristo. De esta forma, somos salvos no por obras, pero a causa del cumplimiento de la ley por parte de Cristo como el último Adán, nuestro representante del pacto. En el Nuevo Testamento no se pierde nada del Antiguo, sino que todo se cumple. Madura, alcanza su pleno crecimiento y ahora de esta cáscara transitoria surge el núcleo eterno. El camino por el que transitaron los creyentes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento es el mismo. Eso lo explica muy bien Pablo en Romanos capítulo 4. Pero la luz bajo la que caminaron es distinta. El pueblo del antiguo pacto ha salido de las sombras a la luz del nuevo. El sol de justicia alcanzó su cenit en los cielos y proyectó su luz sobre todos los pueblos. La ley y los profetas se han cumplido y en Cristo, como su fin y meta, alcanzaron su destino. Aleluya. Dicho todo esto, me queda un poco, téngame paciencia. Clarifico lo que pretende o enseña la teología pactual. Número 1, la diferencia entre el pacto de obras y el pacto de gracia. Que ahora Dios se acerca a nosotros no en Adán, sino en Cristo. Un paréntesis. Cuando Adán y Eva pecaron y Adán se escondió, no fue el hombre el que buscó a Dios, fue Dios el que buscó al hombre. 2. Cristo no solo nos devolvió el estado prelapsario de Adán, es decir, antes de la caída, sino que adquirió el consejo que Adán habría recibido de no haber caído. Cristo nos posiciona no al principio del viaje de Adán, sino al final. No consiguió solo la obediencia pasiva, sino también la activa. No solo nos libra de la culpa y del castigo, sino que por gracia nos concede inmediatamente el derecho de la vida eterna, algo que no le prometió ni a Noé ni a Adán. Dios no se apartó después de la caída, ni abandona ni por un instante a los transgresores. La sensación de culpa, vergüenza y temor que les embarga ya es una operación del Espíritu en ellos. ¿Usted ha pecado alguna vez? Sí. ¿Ha sentido pesar en su corazón? Esa es la obra del Espíritu Santo, que demuestra que la gracia de Dios ya está operando en su vida. Voy a leerlo porque me gusta la Biblia, y perdón si he leído tanto, pero
no tengo muy buena memoria, pero cuando termine usted en su corazón va a decir, gloria a Dios. Amén. Romanos capítulo 5, 14 al 19 dice lo siguiente: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, es decir, pecó Adán, morimos todos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como con el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así, como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Amén. Conclusiones. Aleluya. Y esto ya es para cerrar. Son 7, así que no son muchos. Gloria a Dios. Número 1. La teología pactual o federal establece una relación de solidaridad representativa entre el hombre Adán y el hombre Cristo. 2. En algunos casos, aunque muy difícil de sostener, teólogos pactuales identifican aún a nuestros hijos como herederos del pacto, de la misma forma que la descendencia de Abraham heredó las promesas del pacto abrahámico. 3. Aunque se puede considerar todo como un pacto con distintas disposiciones, promesas y obligaciones, la Biblia nos muestra con claridad que existen dos pactos. Uno por obediencia, que fracasó, que lo vimos en Adán e Israel, y otro por absoluta gracia, cuya base está en el pacto abrahámico y cuyo cenit y cumplimiento, partiendo de la base abrahámica, está en Jesucristo, en su obediencia para cumplir la ley, justificarnos y constituirnos justos en base a su obediencia y para salvarnos e incorporarnos a la familia abrahámica a través de su sangre pactual derramada en la cruz. 4. La teología pactual no diferencia a Israel de la iglesia en base a alguna dispensación, sino que, como muestra la Escritura, nosotros somos injertados o incorporados a través de la fe en Jesucristo en el Israel de Dios. De ambos, Dios hizo un solo pueblo. 5. Esta idea de que el pacto incorpora cabalmente a los hijos del pacto o los hijos de la promesa, como lo dije al principio, de manera absoluta choque con la realidad. La salvación es absolutamente personal y cada hombre y mujer debe enfrentarse a su destino eterno y creer en el Mesías para vida eterna. 6. El plan de Dios es perfecto en su cumplimiento y las promesas pactuales del Antiguo Testamento únicamente tienen cabal cumplimiento en Jesucristo el Salvador. Hice 7 sin pensar, pero número de plenitud. 7. La teología pactual nos muestra que nuestra salvación no solo se basa en la justificación por la fe, sino también en las promesas pactuales hechas por Dios a Abraham y a su descendencia. Aleluya. Yo, como dijo el pastor, yo soy como el ciego. Solo sé que antes era ciego, pero ahora veo. Amén, gloria a Dios. No adhiero a ningún tipo de teología de manera dogmática, sino que creo que los distintos paradigmas interpretativos tienen algo de verdad. Como dije al principio, el amor de la iglesia es discriminar qué es lo cierto y qué no es cierto, cuál interpretación es más bíblica que otra. Pero, y como últimas palabras, entiendo que la salvación viene de un plan redentor desde la eternidad y su consumación indudable y exclusivamente haya cumplimiento en Jesucristo el Mesías.
si usted está en Cristo, tiene vida eterna. Si usted está en Cristo y dice, no, que yo pequé, caí, tremendos condones que me mandé, a Dios no le importa eso. No porque Él sea un Dios que tolera el pecado, no. No porque Dios sea un Dios liberal o yo crea en una teología liberal, no. Sino porque la historia de Israel demuestra su fracaso y muestra también que la única salvación está no por las obras buenas o malas que hagamos, sino por depositar toda nuestra fe y toda nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Voy a invitar que se ponga en pie, vamos a orar y cada uno recibe de parte de Dios lo que Dios le da. Señor, te damos gracias en esta noche por tu amor y tu misericordia, porque no somos hombres según la carne, ni sangre, ni entendidos, pero hasta este país, en lo último del mundo, tú nos has llamado para ser testigos de tu nombre. Te pido, Señor, que tu palabra pueda alimentar nuestro corazón, pueda bendecir nuestras vidas y podamos, Señor, llevar esta enseñanza para compartirla con otros, podamos reflexionar y por sobre todas las cosas podamos confiar en el Mesías como nuestro Salvador. Bendiga a cada hermano y hermana en este lugar representado y que su gracia nos asista para seguir predicando el Evangelio de salvación. Que agradecemos todas sus bondades y misericordias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga a mis amados hermanos. Bueno, dejamos en este lugar a nuestro hermano Daniel. Que pase, por favor, mi hermano. Dios bendiga a nuestro hermano Café y Dios añada bendición a su santa palabra. Amén. Está bueno el mensaje. Me comí toda esa palabra. Dice la Biblia, dulce es su palabra en nuestra boca más que la miel a nuestro paladar. Así que ha sido una enorme bendición. Damos gracias al Señor y también le damos gracias al siervo del Señor, nuestro pastor, que nos ha compartido el primer mensaje, y a nuestro hermano Café, que se han tomado el tiempo. Pues sigo haciendo, querido hermano, ya vamos a estar cantando la última alabanza.